Bienvenidos a esta conferencia sobre el papel fundamental de la familia en la prevención de las adicciones. En esta conferencia exploraremos cómo la familia puede desempeñar un rol crucial en la prevención, así como en la creación de un entorno saludable de asesoría y apoyo a los hijos ante una creciente cantidad de riesgos para la salud. En esta conferencia, ustedes escucharán varias reflexiones y sugerencias de nuestros expertos invitados. Esperamos que al terminar tengan una mayor comprensión de cómo pueden ser agentes de cambio en la prevención de adicciones en el entorno familiar y que puedan tener algunas estrategias y herramientas para fomentar la comunicación abierta, fortalecer lazos familiares y promover estilos de vida saludable. Después de la primera parte, donde nuestros especialistas realizarán una exposición sobre el tema, atenderán todas sus preguntas en un interesante conversatorio interdisciplinario, donde esperamos que ustedes puedan clarificar algunos mitos y realidades con respecto a nuevas conductas de riesgo y sustancias adictivas. La conferencia está a cargo de dos expertos muy reconocidos en el medio profesional y afamados conferencistas. Ellos hacen grandes aportes a padres de familia y adolescentes en temas de prevención y atención clínica de las adicciones. Les presento a nuestra egresada Catalina Vélez Díaz. Ella es psicóloga, especialista en adicciones, y al médico toxicólogo clínico, el señor Hugo Gallego Rojas. Les agradecemos mucho su presencia e interés en estos temas de responsabilidad familiar. Muy buenos días. ¿Está prendido el micrófono, cierto? Sí, ahora sí. Bueno, es un placer para nosotros estar con ustedes en la mañana de hoy compartiendo este tema. La temática que vamos a desarrollar es primera vez que la estamos haciendo Cata y yo. Hemos realizado, si de pronto han visto algo en nuestras redes sociales, hemos hecho unos live relacionados previamente con el protagonismo y la importancia de las familias en la prevención de estas problemáticas. Y en el día de hoy nos ocupa que vamos a procurar presentarles algunos aspectos solicitados específicamente por el colegio de algunas sustancias o aparición de algunas sustancias en el medio, y mencionaremos una información al respecto, riesgos para ubicarlos en ese contexto. En un segundo momento, Catalina nos hablará de algunos aspectos y orígenes fundamentados desde la psicología en todos estos factores de riesgo e identificación de algunos caracteres o características que pueden llevar a que se estén desarrollando conductas adictivas o consumos problemáticos. Y en un tercer momento vamos a dejar el espacio para que ustedes nos pregunten las inquietudes, las dudas o los aportes o comentarios que a bien tengan. En esa segunda parte, en donde va Catalina a hablar de estos aspectos, también tenemos unas preguntas, las cuales vamos a hacer en forma de conversatorio ella y yo para desarrollarla, con respecto de las mayores inquietudes que se presentan hoy en día en ustedes como padres, en las familias, relacionados con estos consumos. Entonces voy a iniciar en estos primeros minutos a hablar acerca de algunas sustancias que están apareciendo o algunos productos que están apareciendo en nuestro medio. Un primero es mitos y realidades de los dispositivos electrónicos para fumar, vapeadores y cigarrillos electrónicos. Entonces, por favor, yo creo que uno de los mensajes es: a nosotros no nos debe moldear nuestras normas, nuestros límites, nuestras reglas, lo que el mercado nos muestre. La publicidad y toda esa difusión que nos le hagan a toda esta cantidad de
sustancias o dispositivos que están apareciendo. ¿Por qué? Porque estos dispositivos fueron patentados hace 20 años, año 2003. Y como no había estudios alrededor del riesgo de ellos, salieron como la octava maravilla para dejar de fumar. Y que entonces la gente está dejando de fumar utilizando dispositivos electrónicos. Y apenas desde hace algunos años están apareciendo la evidencia científica de los problemas, de los riesgos en salud, de las grandes adicciones que se están realizando, llevando a cabo a estos dispositivos y la cantidad de productos que les están agregando, a más de la adulteración de los mismos. Por decirles algo, en Estados Unidos ya hay una alerta de adulteración de dispositivos electrónicos, tanto para consumo de nicotina como para consumo de extractos de cannabis, que también lo estamos viendo en nuestro medio. Entonces, para efectos, ojo, para efectos tóxicos son lo mismo, porque las personas siempre tratan, doctor, pero es que este es así, es que este es cigarrillo electrónico, es que este es vapeador, es que este es desechable. Para efectos tóxicos son absolutamente lo mismo y vamos a mostrarles la razón. Y es esta: todos estos dispositivos tienen una pila. Esta pila necesita calentar a 400 grados los productos que tenga para vaporizar. Entonces no combustiona. Esa es la primera diferencia con cigarrillos. Los cigarrillos alcanzan 750, 900 grados. Estos alcanzan 400. A esa temperatura se vaporizan. Entonces ese es el primer, digamos, engaño que dicen, mire, es que no se combustionan, no se producen alquitranes, no se producen benzopirenos, etcétera, etcétera, que producen los cigarrillos. Eso es verdad, es cierto. Pero no nos están hablando a la temperatura de 400, con esta pila, qué sustancia se nos libera. Entonces vamos a empezar de una vez. Todos son metálicos y ahora les voy a mostrar, liberan metales. Ya hay estudios en otros países en los cuales las personas que vapean, si les miden niveles de plomo, estaño, de níquel, tienen niveles elevados por encima de la población normal. Personas que vienen vapeando regularmente. Lo primero. Lo segundo, ya enseguida lo menciono, tienen un alcohol y una grasa que son indispensables para que la esencia, la nicotina, el concentrado de cannabis o lo que le vayan a echar a eso, se vaporice. Si no, no se vaporiza. El alcohol y la grasa también entran al organismo y empiezan a causar alteración. Y a esa temperatura de 400, como no hay combustión, pero sí hay vaporización o aerosoles, se producen lo que llaman sustancias oxidantes. Y esa parte, entonces, es lo que no nos dicen. Perdón. Entonces aquí está. Los disolventes, o sea, el alcohol y la grasa, pueden ser irritantes, cancerígenos, problemas cardiovasculares. Las goticas de grasa en los pulmones se llaman neumonía lipoidea y pueden dar trastornos neurodegenerativos y déficits sensoriales. Ahora les voy a mostrar lo que dice la Organización Mundial de la Salud al respecto. Los oxidantes a 400 grados centígrados, lo que se producen esas sustancias que oxidan el organismo. O sea, nosotros estamos produciendo mecanismos de oxidación, dañan membranas celulares, producen inflamación, favorecen arteriosclerosis y el cierre de la circulación, se forman trombitos. De hecho, ya hay reportes de muertes. Acá en Medellín hubo el fallecimiento de una chica en el año 2020 con consumo de vapeadores y tuvo un efecto de trombogénesis, o sea, cantidad de generación de trombos, y no pudo explicarse por infección, no pudo explicarse por problemas metabólicos o por otros. Era una chica de consumo de 10, 12 horas diarias de vapeadores y esto es lo que se pudo explicar de su fallecimiento. Las partículas o metales, efectos irritantes, oxidantes y toxicidad pulmonar.
Los aromatizantes solos, y por favor, miren, doctor, es que solo esencias. La esencia, sobre todo, hay unas que tienen un componente de vitamina E. Ese componente de vitamina E es tóxico para el hígado, es tóxico para los pulmones. La vitamina E no es para vaporizar. La vitamina E es para tomar vía oral. Entonces, hace parte, porque eso esponja los contenidos de los aromatizantes, y miren todo lo que puede generar, fundamentalmente el pulmón, y en segundo lugar, otros órganos como el hígado. Y acá se resume todo porque miren, hay una enfermedad, y los invito a ustedes a que busquen en internet, porque ya estaba en una enfermedad descrita solamente por consumo de vapeadores, que se llama EVALI, enfermedad pulmonar producida exclusivamente por uso de vapeadores. Y búsquenla ustedes, y hay ya artículos, referencias, fotos, y ya hemos tenido problemas acá en nuestra ciudad o acá en el área metropolitana de jóvenes con problemáticas pulmonares, empiezan con toses secas permanentes, con la dificultad respiratoria, no aguantan el ejercicio normal, se cansan más en el gimnasio, etcétera, y es por el consumo regular o frecuente de los vapeadores, independientemente de lo que le estén agregando. Ya se sabe, por ejemplo, y ahora lo hablábamos con los consejeros antes de iniciar, por ejemplo, ya se sabe que, por ejemplo, los que tienen nicotina, dependiendo de las concentraciones de nicotina, el equivalente de nicotina en un día equivale a una cajetilla de 20 cigarrillos, cuando consumen una sola recarga, pero si hacen 2, 3, porque se va volviendo la compulsión por la adicción precisamente, entonces empiezan a aumentar más los consumos. Entonces, esta enfermedad ya está descrita independientemente del dispositivo. Ahí está. Lo que yo les decía, a ellos no les importa la salud. Mire el mercado, el crecimiento del 2011 al 2021 de venta, crecimiento de mercado global de vaporizadores. En los colegios de Estados Unidos, la mitad de los chicos de secundaria están consumiendo vapeadores. Ya han salido investigaciones en las cuales quienes inician vapeadores y nunca hayan fumado tienen un riesgo 4 veces mayor de escalar o a cigarrillos normales o a alguna otra sustancia con el solo consumo de los vapeadores. Y aquí está lo que les decía, la Organización Mundial de la Salud. Estos dispositivos son particularmente peligrosos porque pueden afectar el desarrollo del cerebro de los jóvenes, pueden interferir con la atención, el aprendizaje, el estado de ánimo, el control de impulso y alteran las conexiones cerebrales. Entonces vuelvo a lo que les dije ahora cuando empecé. No dejemos que el mercado sea el que le madure el cerebro a nuestros chicos, porque es que es que todo el mundo está vapeando. ¿Y qué que todo el mundo esté vapeando? Lo vamos a decir aquí, y es el cerebro, el desarrollo cerebral, y esto aplica, y ahora lo vamos a de pronto ampliar un poco más en el conversatorio, aplica para todas las sustancias. Ayer hicimos un live y mencionábamos, por ejemplo, que están discutiendo en el Congreso el consumo adulto de la marihuana. Entonces yo lo decía de una manera muy coloquial. Un joven se acuesta hoy de 17 años y como mañana cumple años, entonces mañana de 18 años amanece con el cerebro maduro para poder fumar marihuana. Y eso nos lo está poniendo ¿quién? Los congresistas. Y ellos no están fundamentando desde la ciencia, desde la academia, desde la investigación, y están desconociendo esto. ¿Ustedes por qué creen que en algunos países la mayoría de edad todavía es a los 21 años? La razón es neurológica, la razón es de maduración del cerebro. Y esto es válido también para el licor, esto es válido para el cigarrillo, esto es válido para los vapeadores, es válido para cualquiera de las sustancias. Y por eso nosotros, cuando hacemos nuestros conversatorios y nuestro trabajo,
somos muy enfáticos en decir, no es la sustancia, es el joven, es la persona que está en su proceso de maduración donde las funciones ejecutivas, que son las del lóbulo frontal, las del lóbulo de la parte de adelante, son la toma de decisiones, control emocional, resolución de problemas, memoria de trabajo. Todo esto es lo último que madura. Y hay incluso investigaciones que muestran que se madura a los 23, incluso a los 25 años. Entonces una cosa es entender el consumo. No, doctor, es que él es muy autónomo y a los 15 años él controla el licor. ¿Quién le dijo que le maduró el cerebro? Una cosa es que lo entienda, que lo comprenda, que sea muy echado a grande, pero no quiere decir que tenga ya la maduración de su lóbulo frontal. Entonces quiero dejar también eso porque es válido para todo, válido. Y miren, no son una alternativa segura para fumar cigarrillos. La mayoría de los dispositivos contienen nicotina, la mayoría. Entonces los que contienen un 5% equivalen en la cantidad de nicotina a 20 cigarrillos. Y está pues ya calculado, demostrado, y va creando la compulsión de ir vapeando más. Entonces queda claro esto. No se pueden usar cigarrillos electrónicos en ambientes cerrados. Primero decían que no pasaba nada, que fumaban el vapeador y nos tiraban el humito. Pues ya se demostró que se dan efectos en los pulmones y efectos cardiovasculares con el humo de segunda mano, o sea, con el humito que nos tiran de los vapeadores. Entonces, para que tengan presente ello. Porque previamente di una conferencia en un colegio y uno de los niños, lo primero que dijo, mire, el conductor que nos lleva a la casa vapea todo el camino. Entonces nosotros debemos ser como muy coherentes y tener presente todo ello para ver a qué estamos exponiendo. De hecho, se han hecho investigaciones en los niños en donde se pueden medir los niveles de cotinina, que es el principal metabolito de la nicotina, se miden en saliva. Ya han encontrado que a niños que les fuman ahí al ladito, les aparecen niveles de cotinina que teóricamente no deberían existir ni aparecer, porque los niños no están vapeando ni están fumando. Una de las funciones de los pulmones, esto es lo que más me gusta de todo esto, una de las funciones de los pulmones es inhalar aire. Y no es función de los pulmones inhalar, fumar o vapear otro tipo de sustancias por aparentemente inofensivas o seguras que nos digan. Y vuelvo a lo mismo entonces, no es lo que nos digan por ahí afuera y lo que nos diga la publicidad. Entonces, ¿es normal vapear? Es común, pero no es normal. Y yo aquí en el colegio esa frase la he acuñado y me ha servido mucho porque los muchachos después me consultan cuando les damos conferencia a los muchachos. Después me consultan y se acuerdan y me dicen, vos nos dijiste que lo común no es lo normal. Y yo, eso aplica para todos, muchachos, para todos. Incluso cuando he estado en Alemania, yo les he dejado el teléfono y me han escrito, vamos para un concierto, ve, nos están ofreciendo X, ya tiene este riesgo, ojo, ¿por qué no hace tal cosa, tal otra? Pero siempre se acuña esto porque lo enfatizo mucho en esos trabajos, digamos, y lo repito mucho durante el desarrollo de la conferencia. Vamos a hablar de nuevas adicciones, o sea, porque no vamos a hablar solo de la sustancia, vamos a hablar de las conductas. Entonces ahora vamos a hablar un poco más a profundidad de eso, porque tenemos también las adicciones a videojuegos. Ya en Europa, en China, en Canadá, hay centros de rehabilitación únicamente para adicciones a conductas adictivas, o sea, a videojuegos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, un golfista como Tiger Woods estuvo internado en un centro de rehabilitación por adicción al sexo, pero ahora con nuestras nuevas tecnologías mal utilizadas se están creando este tipo de adicciones. De hecho, si leen también en los países escandinavos, Dinamarca y Finlandia, van a devolverse en los colegios de lo digital hacia el papel nuevamente,
porque se están haciendo muy malos usos. Y eso que ellos tienen manuales de prevención en el uso de las tecnologías para evitar precisamente las adicciones. Entonces, lo del alcohol, ahí es lo que les digo, todo a su debido tiempo. O sea, ¿qué es? La maduración del cerebro. No que es que la fiesta de 15, doctor, que el shot, no, que la cabalgata, que el concierto, no. Porque es que eso no nos madura el cerebro. Es que van a la fiesta de tal o vienen vienen del intercambio y tal, y que entonces hay que celebrar, hay que procurar cuidarlos y hay que buscar o mostrar alternativas de diversión de otra forma. Con los energizantes también se tiene en riesgo, hay advertencias de adicciones, de convulsiones, de trastornos cardiovasculares. Y este que se lo están vendiendo lo prohibieron en Estados Unidos y nos lo trajeron para acá, y ustedes le preguntan a los muchachos y todos lo conocen, y en todas las licoreras se los venden. Es licor con energizante, o mejor dicho, energizante con licor. Ellos, la lata es más grande, se toman 2 y con eso tienen. Y no tiene absolutamente ninguna regulación ni nada. En cualquiera de las distribuidoras de licores o licoreras les venden, y ellos lo conocen perfectamente. Y pueden ustedes meterse en la internet, hace más de 10 años lo prohibieron en Estados Unidos previamente por los accidentes, la agresividad, la consulta a los servicios de urgencias y las problemáticas de salud que están generando con este energizante con licor. Entonces los energizantes no son ni para el gimnasio, ni después del gimnasio, ni para cuando estemos en Guayabados, ni para hidratarse, porque de hecho son deshidratantes porque producen diuresis, o sea, orinan más de la cuenta, entonces no hidratan en ningún momento. Esto es que también me pidieron el favor de que les hablara sobre la droga zombie. La droga zombie tiene 2 componentes. Uno es la silacina. Esta alerta la hay en Estados Unidos. Aquí se ha encontrado muy poquitico. Esta silacina es un sedante veterinario, pero el otro sí es el fentanilo. De hecho, mañana tengo una conferencia para los hospitales de los municipios del departamento, precisamente por eso, para el personal de salud, para manejar las emergencias. Acá en la ciudad ya han aparecido, ustedes vieron que salió en uno de los periódicos la alerta de algunos pacientes en el centro de la ciudad, y hace poco también en el Hospital San Vicente en urgencias, unos chicos que les vendieron por ahí cocaína o perico, llegaron con el cuadro de la intoxicación por el opiáceo, porque el fentanilo es un opiáceo. Y enseguida les digo algo como el opiáceo rápidamente. Ese grupo es la heroína, ese grupo es la morfina, ese grupo es el tramadol, etc. Pues los muchachos están consumiendo cocaína o perico, y les llegaron fue con el cuadro clínico. Les pusieron el antídoto para los opiáceos y todos reaccionaron bien adecuadamente, afortunadamente. Y cuando les preguntaron dijeron eso, no, nosotros estábamos consumiendo era perico, cocaína. Entonces ya se están viendo adulteraciones de las drogas, ese tusi, polvo rosado y esa vaina, están viendo la cocaína, entonces ya nos van a comenzar a aparecer los casos. Por ello, mañana vamos a dar la conferencia y el gobierno quiere sacar un proyecto, el gobierno nacional quiere sacar un proyecto de ley con respecto como a la emergencia producto de este fentanilo, porque por lo menos en Estados Unidos, en los últimos 5 años, de 90.000 a 100.000 muertes se han asociado con esto. En Colombia, del 19 al 23, del 2019 al 23, se han reportado 5 muertes por sobredosis de fentanilo. Y apenas nos va a llegar como esa emergencia. Entonces debemos prepararnos para eso. Y lo último que les voy a hablar es de esto, porque también, incluso antier, el INVIMA sacó una alerta sanitaria sobre algunos productos el día del Halloween, por el riesgo de que no les dieran a los niños, porque como están copiando unas gomitas, que acá lo vemos, pues no sé si lo ven claramente, aquí está la matica de marihuana y tienen THC, o sea, el componente psicoactivo de la cannabis, y en este
en estas mini cookies, también aquí dice THC muy claramente, las están copiando. Estos son copias, las hay obviamente originales que no tienen el componente. Entonces, por favor, papás, ojo, que ya se están, algunos vendedores alrededor de los colegios y tal, están ofreciendo este tipo de productos. ¿Y qué riesgo tienen? Pues obviamente pueden tener intoxicaciones agudas con el THC, que es el componente psicoactivo, pero así no alcance a generarse la intoxicación. El niño va a empezar a sentirse así como mareadito, borrachito, y le van a seguir gustando las gomitas o las galletitas. Y eso nos va a crear, acuérdense, hay un estado como de adaptación y de bienestar, ahorita lo podemos mencionar, de estas sustancias con respecto de la estimulación y de los cambios a nivel del sistema nervioso central o del sistema de gratificación y recompensa. Entonces, las adicciones son un vicio, no son un vicio. Para que quede claro, las adicciones son una enfermedad y tienen que ver con la dopamina. Entonces, mire que esto no es tan simple, sino que todo el cerebro se conecta en un sistema de gratificación y recompensa con cualquiera de las sustancias. Aquí está la marihuana, la cocaína, el alcohol. Entonces, por eso les digo, el muchacho de 15 no ha madurado todo esto para saber controlar desde acá de la corteza prefrontal para que esto no se salga de control. Y lo mismo con THC en gomitas, en galletitas, etc. Entonces, por favor, no son un vicio, son una enfermedad. Eso no es cuestión de voluntad. Mientras la voluntad se trabaja, todo esto también va actuando, se va descuadrando, se va adaptando al consumo. ¿Cómo puede no adaptarse al consumo? ¿Por qué? Con los programas de prevención, con alternativas saludables, con otros aspectos que vamos a comentar nosotros. Y queremos llamar la atención, miren, este estudio es del 2018, pero miren, en Alemania el alcohol sigue matando más que la heroína. Estos son reportes que se han dado de la accidentalidad. Ahora, de hecho, en el estudio, en el informe de las Naciones Unidas de la droga y el delito, que vigila todas las drogas en el mundo, alerta por todas las muertes por alcohol, alerta por esa nueva tendencia de los alucinógenos, que la psilocibina terapéutica y todo esto, porque está generando, y fuera de una automedicación, se están generando también unos mercados paralelos de venderles a las personas esto sin ninguna vigilancia y seguimiento médico. En Colombia en este momento eso no está todavía como reglamentado, regulado, aprobado, para que no les ofrezcan por ahí las terapias de sanación y liberación del espíritu y todo eso con psilocibina. Tengan precaución, porque ahí no sabemos concentración, dosis y si vienen otro tipo de componentes que puedan afectar. Entonces, para que lo tengamos presente. Acá ya continúa Cata en toda la parte psicológica que les mencioné, y continuaremos con las preguntas del conversatorio. Bueno, muy buenos días. Voy a hacer entonces como un poco la transición. El doctor nos venía hablando de la parte médica, de la parte informativa de estas sustancias, que es súper importante, sobre todo porque estos jóvenes nos confrontan, nos piden explicaciones, argumentos, evidencias, y muchas veces nos llegan papás a las consultas con mucho susto, con mucha angustia y muy desinformados, no tienen idea qué le respondo, qué le digo, si esto es legal en yo no sé dónde, si esto se puede. Entonces, esta parte es muy, muy clave para que ustedes sí tengan información y puedan sentarse a conversar con ellos. Y lo que yo vengo a desarrollarles ahora o a compartirles es más desde la mirada psicológica. Entonces, desde la mirada psicológica, vamos a ver este iceberg. En la punta del iceberg es la conducta que observamos en ellos, que nos preocupa un montón. Entonces el evento de embriaguez, es recoger a mi hija o a mi hijo intoxicado por alcohol en un baño en unos 15, es una psicosis por marihuana, es que se chocó en el carro. Hace poco atendía a una mamá que me decía, mi hijo se ha chocado 3 veces en el carro con tragos. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 16. ¿Y por qué le sigues prestando el carro? ¿Cierto? Entonces esa es la conducta observable. Pero no nos podemos quedar solo ahí, no es tan sencillo. Ojalá solamente interviniéramos el tema de la borrachera, le quito el carro y se resolvió el problema.
lo hidrato, lo llevo a que en urgencias le bajen la intoxicación, pero no es así. ¿Por qué? Porque debajo de esa punta del iceberg hay que mirar qué es lo que está pasando. Hay unos jóvenes que prueban y trascienden, no se interesaron, no les gustó, no repitieron, pero hay otros, hay un grupo de jóvenes que se engancha. Entonces tenemos que analizar y que ir un poquito más allá, qué pasa. Y aquí, en toda esta parte inferior, es donde está el tema familiar, las relaciones, el modelo, es donde están los límites, la permisividad, la alineación parental. Alineación parental es que papá y mamá hablemos el mismo idioma, porque si, por decir algo, estamos separados y el papá le da trago y yo como mamá en casa no, pues eso ya genera un puntico acá debajo que va, por ahí va a ver como una grieta y eso afecta. Ahí también en ese ítem está el temperamento. Nacemos con un temperamento. Ese temperamento es biológico, es genético, no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos encauzar. Les voy a poner un ejemplo. Si mi hijo, mi hija desde muy chiquito es irritable, es más bien ansioso, le costaba ir a las fiestas pequeñito, yo era la mamá que él llegaba a la fiesta y el niño no se me separaba, ella todos los niños por allá con el recreacionista, no lo invitaban a las actividades, era un niño o una niña más bien solitario e inhibido. ¿Ustedes creen que a los 14, cuando yo esté en la fiesta de Fede, en yo no sé dónde, me dan trago y qué voy a sentir? ¿Qué creen? Si estoy muy tenso, muy ansioso y llego a una fiesta, claro, me voy a desinhibir. O sea, es decir, ese trago va a ser súper importante para ese niño, supongamos que se llama Nico, para Nico que viene tenso, que es inhibido y que tiene un temperamento de base ansioso, ese trago va a ser una bendición. Entonces, eso es lo que está acá debajo, la vulnerabilidad genética, el temperamento, bueno, todas las normas, los modelos, porque si también me ven a mí abusando, cada que vamos a la finca papá y mamá se emborrachan, ellos nos acuestan, pues eso también es una información que ellos como una esponjita están absorbiendo y ahí es cuando se da algo que se llama la normalización del consumo. Ellos también consultan, me dicen, Cata, pero es que es súper normal. Lo primero que compran mis papás para la finca es la garrafa de aguardiente. O sea, ellos no lo ven como algo raro porque crecieron en ese ambiente. Por eso no es tan sencillo intervenir solo la conducta observable. Hay que trabajar integralmente, por eso el doctor Hugo y yo trabajamos tanto de la mano, porque en la mayoría de los casos donde hay involucrados adolescentes, hay que trabajar más con la familia que con el mismo joven. No porque la familia, ayer una mamá me decía, es que yo soy la mala, y yo le decía, no, no se trata de ser malo o ser bueno, ustedes no son psicólogos, no son psiquiatras especialistas en adicciones, no son toxicólogos, estamos para aprender. La crianza y el acompañamiento con los hijos es un tema muy demandante, pero sí es muy importante que se capaciten, es muy importante que aprendan a establecer límites, porque cuando yo amo a alguien, le pongo límites. Cuando yo quiero cuidar ese cerebro para que madure esa corteza prefrontal, yo le presto la mía, que ya esperamos, en teoría, que esté madura, ¿cierto? Yo le presto la mía para que tome decisiones, yo le presto la mía para acompañarlo en esa adolescencia, yo le presto la mía siendo la adulta de esa relación. ¿Sí me comprenden? Entonces, hay muchos papás de 45 tomando con su hijo de 15. Ahí hay dos cortezas prefrontales inmaduras en escena. ¿Qué tenemos que hacer? Que ese papá sea el adulto de la relación, se autorregule, establezca límites y se vincule distinto. No nos podemos volver los mejores amigos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si yo me vuelvo la mejor amiga de mis hijas, las dejo huérfanas. Mis hijas necesitan una mamá amistosa, cercana, que conecte con ellas, que ellas puedan sentarse a hablar conmigo, eso es muy importante, pero no ser la mejor amiga.
¿Por qué creen ustedes que no puedo volverme la mejor amiga? ¿Qué pasaría en ese vínculo si somos las mejores amigas? ¿Cómo es la relación entre amigas? Entre iguales. No nos ponemos esos límites, no nos cuidamos. Pues la intención es cuidarnos, pero no como la maternidad o la paternidad lo ejerce. Entonces, esa mejor amiga pues se emborracha conmigo, esa mejor amiga dice una mentira conmigo, me encubren una situación. La mamá, el papá, te pone el límite y te presta su corteza prefrontal madura para darte guía y dirección. Entonces, eso es muy importante porque vemos constantemente, yo todas las semanas en consulta veo, en todos los colegios veo, cuando voy a charlas o a conversatorios como estos, que hay muchos papás confundidos en esa relación. Esto no es un asunto de ellos, no es que la juventud esté perdida, somos los papás los que estamos muy desorientados. Somos los papás los que hacemos las fiestas de 15, los que pagamos el licor, los que contratamos todo lo que se les ofrece. Yo no veo chicos de 14 pagando publicidad de vaporizadores, poniendo burbujas y negocios de burbujas en centros comerciales. No veo chicos de 15 tomando las decisiones que nosotros estamos tomando para inundarlos a ellos con esta publicidad. Todo lo hacemos y lo definimos los adultos. Y ellos, afortunadamente que tienen un cerebro que está en pura maduración, es una esponjita, se adaptan facilísimo. Si papá y mamá están alineados, claros, son los adultos de la relación, les saben poner los límites, cumplen los límites, porque no es solo ponerlo, lo teso es sostenerte y mantenerlo. Entonces, si yo establezco el límite, no negocio la salud mental, porque eso es muy importante. Con ellos establecemos 4 o 5 normas no negociables. No más, no puede ser un listado de 20 cosas, porque los agotamos, se pierde la autoridad. Hay papás que les ponen problema desde que se despiertan hasta que se acuestan, porque el zapato no está acá, porque no llevo el uniforme allí, porque no guardo esto, porque no estudio a tal hora, porque llegó 5 minutos tarde. Entonces agotan la autoridad. Y cuando yo debo ejercer la autoridad para cosas importantes como la salud mental, las drogas, los temas de ética y moral, ya ellos no están parando olas porque ya agoté esa autoridad. Entonces es indispensable tener claro qué luchas tenemos con ellos, por qué dar la pelea, y deben ser 4 o 5 temas. Cada familia los define, yo nunca se los digo a las familias, ustedes los definen, que sí es muy importante que ahí esté metida la salud mental. Si mi hijo tiene un problema cardíaco y me dice, no mamá, yo no quiero ir al cardiólogo, ¿uno qué hace? No coge el muchachito y arranca con él, ¿cierto? O sea, uno no negocia eso, como que ni le hace la pregunta, mi amor, tenemos cita con el cardiólogo mañana a las 3. Voy por ti al colegio a la 1:30, a la 1, o sea, no lo negocio, está claro, está implícito. Pero si mi hijo está consumiendo una sustancia, está vapeando y tiene 13 años y no quiere ir a la cita con el doctor Hugo, entramos en crisis, nos preocupamos, llamamos al doctor, a la secretaria, pero si él no quiere, pero ¿cómo lo convenzo? ¿Pero qué hago? A mí las mamás me escriben, me llaman casi llorando. Antier una mamá me puso un mensaje a las 10 de la noche, Catalina, le acabo de hacer una prueba a mi hijo, salió positiva, yo no puedo con esto, ¿cómo voy a hacer? ¡Qué angustia! Entonces nos desbordamos. ¿Qué hay que hacer? Pues es una norma no negociable, la salud mental no la negociamos en esta familia, nos autorregulamos. Yo a esta mamá antier le dije, respira, cálmate, eres la adulta de la relación, si tú te sales de casillas así, pues van a ser 2 los pacientes. Y primero hay que atenderte a ti porque tú eres la persona que lo va a acompañar en su proceso. Su hijo tiene 14 años y está consumiendo alcohol y marihuana. Está pues muy preocupante la situación, está muy chiquito, pero si la mamá no se autorregula, tampoco nos va a poder ayudar en el proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues respirar profundo, acompañarlos, establecer las 4 o 5 normas no negociables, que no nos falte la de la salud mental. En esta casa no consumimos alcohol
pues sobre todo, ojalá si es menor de 18 años, por nada del mundo, es ilegal, su cerebro está inmaduro, hay muchos riesgos, el alcohol es una sustancia que tiene asociado accidentalidad, embarazo no deseado, embarazo adolescente, violencia, riñas callejeras, es una droga súper preocupante, como nos decía el doctor. En Alemania dicen es la peor, porque es una sustancia que tiene mucha asociación de otras cosas. Entonces, si son menores de 18 años y les damos a los 14 o 15 alcohol, pues también estamos promoviendo actos ilegales. Y ya después está vendiendo vapeadores al escondido en el colegio, ¿y qué le vamos a decir? Ahí empieza la doble moral, para unas cosas sí, para otras no, y eso es muy difícil de manejar con un adolescente. Y lo otro importante a tener en cuenta es que el doctor nos decía ahorita, esta cortecita termina de madurar a los 23, 25 y es la que nos hace adultos, es la que toma decisiones, es la que resuelve un desafío en la vida, es la que planea, es la metacognición. Entonces, ojalá, no quiere decir que a los 18 empiezo a tomar al otro día, no, ojalá prolonguemos lo que más podamos ese consumo. Mientras que vivas con nosotros, cero consumo de sustancias. Si nos preguntan, ay, ¿qué hacemos con el trago? Pues ojalá prolongarlo lo más que se pueda, pero las otras drogas, ojalá que esté la norma clarísima que en esta casa no lo hacemos, mientras que estés a cargo de nosotros, no lo hacemos. Pasa algo y es que yo en 21 años, los casos más difíciles que he tenido son jóvenes, por ejemplo, de 20 años, que viven solos y consumen drogas, pero ellos se asumen económicamente. Hace como 2 años tuve 3 casos de 3 chicos de 21, 22 años que hacían trading y ganaban más que los papás, vivían solos y consumían marihuana. Esos casos son muy difíciles de manejar. ¿Por qué? Pues porque uno por dónde se mete para poner esos límites, para establecer esas normas, para hacerlas cumplir. Pero esos casos son muy poquitos, sobre todo en Antioquia. La mayoría de los jóvenes se quedan en la casa, estudian y nosotros les pagamos las universidades, quieren hacer maestría y que nosotros les paguemos la maestría, quieren salir casi que con apartamento, carro, maestría y doctorado de nuestras casas como padres. Entonces, tenemos muchas posibilidades para ponerles esos límites, para acompañarlos desde las normas. Mientras que vivas en esta casa, dependas de mí con mi dinero. No voy a patrocinarte el vapeo, no voy a patrocinarte una adicción a la marihuana, al alcohol, un problema grave de cocaína o de tusi. Ya si tú vives aparte, solo, generas tus ingresos y decides gastar tu dinero en tusi, pues es tu decisión. Ahí estaré para acompañarte al profesional, al tratamiento, pero ahí sí es muy difícil controlar. Listo, entonces la invitación es a que tengamos muy presente lo que está debajo del iceberg, no nos quedemos solo interviniendo la conducta de arriba, que es lo observable, sino que vamos más allá al temperamento, a la personalidad, a las vivencias y a nuestras relaciones con ellos y normas en la familia. ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es la peor droga? ¿Cuál creen ustedes? ¿Quién me dicen? Pueden hablar tranquilos. Alcohol. ¿Cuál otra? Como la sensibilidad, como la que más daño me haga físicamente o me caiga más mal. Ajá. Eso que estás diciendo es súper importante. No sé si todos alcanzaron a escuchar. Ella dice la que a la persona la predisponga más. Es muy importante porque las drogas con las que uno se engancha más son las que son más valiosas para cada uno. Entonces, si yo soy una persona, como les decía ahora, muy ansiosa, muy evitativa, muy tímida, muy inhibida, de pronto el alcohol, que funciona como un ansiolítico,
prácticamente hace lo mismo que una benzodiazepina en el organismo, te relaja y te funciona un montón. O sea, se engancha y hace un clic impresionante. Pero si yo soy una persona muy histriónica, que me encanta llamar la atención, ser el alma de la fiesta, de pronto me doy unos pases de cocaína y me vuelvo más así y eso me gusta y me engancho fácil. Sí tiene mucho que ver, eso es importante, como lo valioso, lo que me está dando esa droga a mí, que por eso es que es duro dejar las adicciones, porque soltar eso valioso que me da la marihuana, hay que trabajarlo en un poquito, pues un poquito en terapia, no es tan sencillo. Pero el mensaje que queremos dar con esta diapositiva es que, y el doctor y yo siempre lo decimos en nuestras actividades, es que la peor droga es la que a nuestro hijo más le guste, es con la que él está enganchado. Él te puede decir, es que mamá, papá, el alcohol es peor que la marihuana. Sí, mi amor, pero si tu problema es la marihuana, para mí esa es la peor. Yo te tengo que acompañar es a soltar esa marihuana. ¿Me entienden? Es la relación que establecemos con ese objeto. Puede ser la novia. Ayer yo atendí a un chico de 17 años que me decía que no ha parado de llorar en un mes porque una compañerita no le pone atención. O sea, que él lleva año y medio detrás de ella. Y él lleva un mes y me decía, Catalina, llego al colegio llorando, me voy del colegio llorando. Ella ayer me vio y me abrazó y me dijo que no sabía cómo ayudarme. O sea, en este momento, la peor droga para ese niño, ¿cuál es? Esa chica está desarrollando rasgos dependientes, lleva año y medio. Me dijo, y decreté que en 10 años no voy a volver a abrir mi corazón. Entonces, él está muy agobiado, está pasando por un duelo y se siente sin herramientas y sin recursos para gestionar sus emociones, para procesar, para vivir ese duelo, para soltar esa niña. Entonces, esa es su peor droga en este momento. En otros puede ser el vapo. Tenemos, lamentablemente, yo tengo chicos, sé que el doctor también de 14 o 15 años, que no pueden ni siquiera, me dicen, en la consulta puedo vapear. O sea, en 45 minutos y no pueden parar de vapear. Todo el tiempo quieren vapear. Esa es su peor droga. La peor droga puede ser una apuesta, para nosotros trabajar compulsivamente, el deseo de dinero, de poder. Entonces es con lo que tú estés enganchado y perdiendo tu libertad. Cuando yo no puedo dormir sin fumarme un porro, perdí mi libertad. Cuando lo primero que yo hago cuando abro los ojos es estar en redes sociales, me meto al baño en redes sociales, por las noches no me desconecto porque no soy capaz de salirme de redes sociales, ahí estoy perdiendo mi libertad. Esa es mi peor droga. Entonces, la invitación es a que no se dejen manipular cuando ellos les digan, porque ellos confrontan mucho con eso. Ay, pero es que el fentanilo está generando muchas muertes y yo no tomo nada de eso. No importa. No importa, tenemos que aterrizarnos al aquí y a la hora y en lo que ellos estén enganchados. Mire, en la parte de los videojuegos o de las apuestas o de esa dependencia emocional de este chico, lo que se aumenta es la dopamina y eso le va generando esa adicción, esa descarga de dopamina para poder como sentir el placer, como sentir la satisfacción. Eso no le reporta felicidad, le reporta mucha emoción, satisfacción, y por eso se va volviendo compulsivo, o el juego, o la apuesta, o la parte afectiva emocional. Por eso, Cata, y lo decimos pues muy claramente, la peor es precisamente la que nos descuadre, la que nos genere esa conexión, ese sentido tan importante en la vida. Entonces es independiente de si es inyectada, es inhalado, es jugado o de alguna otra forma. Por eso la vulnerabilidad, lo que tú estás mencionando, de algunos rasgos dependientes que debemos, eso son las evaluaciones que debemos saber si tiene una tendencia a. Cuando usted decía lo de la que más le guste, previamente es, digamos, qué lo hizo enganchar o qué la hizo enganchar a la sustancia, y es que algunos efectos mejoran. Lo que mencionábamos en el live, por ejemplo, en una persona ansiosa, si consume una sustancia que lo calme, esa lo engancha porque le cae muy bien.
Entonces es que yo me siento más tranquilo cuando me tomo 2 tragos, cuando me doy 2 fumaditas de un porro de marihuana, o de pronto cuando consumo alguna otra. Otros que pueden tener una depresión utilizan un estimulante, el TUSI, cuando tengan anfetaminas o utilizan la cocaína y se alertan y se estimulan y se sienten bien. Entonces dicen, no, es que a mí me cae muy bien. Ahí los engancha. Por eso hay que mirar en esa del iceberg, de fuera de la punta del iceberg, no es el consumo, sino que más está subyaciendo ahí que hay debajo. Ujú. Y ahí me acordé de algo importante y es, digamos, en la timidez, los videojuegos y timidez son una mezcla súper peligrosa. ¿Por qué? Porque es muy cómodo para un joven o una joven inhibida y tímida relacionarse virtualmente. Están en su zona de confort, pero eso les aumenta mucho su dificultad. Tienen que salir de esa habitación, se tienen que desconectar para poder conectar en directo con los otros, o si no les estamos reforzando el problema. Bueno, Próximo. sí, pero estas, pues hagámonos acá, les vamos respondiendo entre Dale. los dos, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales riesgos en nuestros hijos? Bueno, ya hemos hablado varios. Nos sentamos por acá, profe, A ver. conversamos. La idea es como que esta parte sea tipo conversatorio. Queremos conversar con ustedes, que nos hagan las preguntas que quieran y entre los dos vamos a ir desarrollando estas preguntas abiertas, que son las que más nos hacen las familias. Entonces, nos pueden hacer todas las preguntas que quieran. Si tienen pues interrogaciones o preguntas, nos pueden hacer. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda, tenemos 2 hijos pequeños, voy a ver si no me enredo un poco como en la pregunta, y es en relación al trago, que yo lo veo como un poco más normal, no es que tomemos, pero como que socialmente es más normal. Entonces uno a veces dice como papá desde su ignorancia, como acompañemos al niño, pues como, o cuando tenga 15 años, pues igual no tienen nuestros hijos esa edad, como que ese primer trago que se tomen sea de la mano de los papás. Pero pensándolo acá, pues yo soy una persona que pues el trago lo puedo ver como un poco más común, pero si mi hijo me va a decir a mí, entonces voy a probar la marihuana, yo le voy a decir, no, la marihuana no. Pero entonces, ¿cómo en el trago hacer uno, si es bien que los papás lo acompañen o uno finalmente prohibirles y decirles, no, es que hasta los 18 años? No sé si me hago como entender un poco en la pregunta, porque a veces dicen pues que acompañar a los chicos pues como en esa o primer trago que se tomen y mostrarle que no es tan bueno, pero donde se quede enganchado o seguírselo prohibiendo. Uh-huh. Dale tú. Los dos. Empieza usted, yo ahorita le Yo. digo. No, vea, lo que pasa es que precisamente que dice que socialmente involucran una cantidad de situaciones que, como yo lo digo, las hacen comunes, pero no son normales, porque lo normal es que se debiera madurar el cerebro a los 20 o 21 años. Entonces uno lo que debía, por ejemplo, ustedes que tienen los niños chiquitos, pues, digamos, no me gusta mucho mencionarlo, pero de pronto va al caso, y es que con mi esposa, desde que los niños estaban pequeños, nosotros procuramos fomentar un círculo de amigos y sobre todo de papás que estuvieran muy de acuerdo con nosotros en que no era tan normal el consumo de licor. Y ese grupo es el que hoy en día ya ellos están en la universidad y nos siguen acompañando. Y los hijos míos tienen 22 y 19 y hasta ahora van sin consumir ninguno de ese tipo de, pues ni licor, ni ninguna otra, ni vapeador, ni nada. Porque hemos estado como muy coherentes y acompañando en todo ese proceso con papás que compartan con nosotros como estilos de vida que nos, digamos, nos divirtamos de una manera distinta. Y no son, mire, los hijos salen a todas partes, van a todos los conciertos, van a todas, y no tenemos ningún como susto, peligro, pues obviamente que se cuiden de los ambientes y todo esto. Entonces hay que procurar como que en lo que mencionaba ahora Cata, es por ejemplo la gente que va para las fincas cada 8 días, y les voy a decir el experimento que hice yo hice una conferencia para unas niñas de 4º y 5º de primaria en un colegio femenino, y simplemente les pregunté, hablamos solo de cigarrillo y de licor,
Y todas las niñas empezaron a decir, a mí no me gusta en la finca porque mis tíos y mi abuelito se emborrachan y se ponen muy groseros y entonces le hablan muy maluco a mi abuelita y a mi tía, etcétera, etcétera. Todas coincidían exactamente en eso. Y nosotros los adultos no estamos preguntando, visualizando cómo nos están percibiendo a nosotros. Entonces por eso digo yo que uno debe ser como muy coherente y ser muy claro como en esa formación y sobre todo pensar en ellos. No porque uno vaya a hacer un mojigato o estas cosas, no. Pero yo creo que si queremos que vayan teniendo como ese desarrollo natural y normal, tener unos ambientes de respeto, lo que decía Cata de las normas y todo eso, el respeto en la casa, el no alzar la voz, el de los horarios, el de compartir en familia y en el de consumo, por ejemplo, lo mismo como en la alimentación, porque tenemos pacientes también con trastornos alimentarios. Es exactamente con lo mismo. O sea, miren hoy en día los restaurantes como más elegantes y más caché son experiencias de sabores. Les sirven a usted cosas poquitas. Entonces uno debe como ir mirando. Los países escandinavos hablan de un término que se llama lagún, todo con moderación. Entonces nosotros no debemos normalizar el hecho de que la sociedad nos presione tanto con esto, las propagandas. Es que mire lo que yo le digo, en las conferencias lo digo, las propagandas más elegantes y más chéveres antes de que entrara en vigencia la ley antitabaco que Colombia se suscribió en el 2008, eran las de cigarrillos. Después las de licor. Ustedes ven tan bonitas las de whisky, las de cerveza, ya las pasan después de las 10 de la noche, porque eso es la norma. No me quiero ni imaginar apenas aprueben el consumo adulto de marihuana, cómo nos les van a vender la idea de la diversión, de la risueña, de tal. Entonces una cosa es lo que la sociedad nos diga y otra cosa es lo que nosotros queramos ir formando en la familia e ir fomentando y buscar como quien nos copia en ese sentido, como para uno ir desarrollando unos ambientes más sanos en los factores de promoción de la salud y la prevención. Anoche en el live lo decíamos, es que ahora los gobiernos se promueven que vamos a montar centros regulados de consumo, que vamos a tal o vamos a hacer tratamientos en psiquiatría y tal. ¿Y en prevención qué? ¿En promoción de la salud qué? ¿Por qué no hacemos promoción y prevención para evitar todas esas problemáticas tan complejas que van enfermando la sociedad, van enfermando nuestra familia y van enfermando a nuestros seres queridos? Hay varias cosas que yo tengo para responderte. Una es que la intención es muy buena, es cuidado. Yo como mamá me imagino la situación y digo, ella quiere cuidar, pues es que esté en un ambiente protegido cuando viva esa experiencia. Esa intención es muy buena, pero ahí vas a abrir una puerta muy peligrosa, porque afuera le van a ofrecer impresionantemente. Entonces adentro, por lo menos que tenemos el ambiente controlado, nosotros no hacerlo. Es lo mismo que el dulce. Yo sé que a mis hijas, yo no les compro mecato. Mis hijas están chiquitas, 8 y 4. No les compro nada de dulces, digamos, bombombones y esas cosas. Y hay veces en la lonchera llegan esos empaques. Entonces yo digo, si no se los compro y sin embargo hay unas compañeritas que les comparten, por lo menos acá, llegan a la casa y no van a abrir la despensa y ver eso. Tengo ese control de lo que meto a la nevera, de lo que meto, pero afuera la tenemos más difícil. Entonces, abrir esa puerta en la casa es perder ese control. Lo segundo es que les tenemos que decir la norma no negociable súper clara para que tomen de vez en cuando. Pero si no tienen esa norma clara, van a terminar cada 8 días bebiendo viernes y sábado hasta la embriaguez. O sea, ellos sí van a tomar, lo más seguro es que vayan a tomar, pero mucho menos si papá y mamá están alineados, si no les ofrecemos, si los papás tenemos unos consumos moderados. O sea, si yo voy a un restaurante y me pido una copa de vino, no hay problema. Es que yo soy adulta, mi cerebro y mi corteza prefrontal están maduros y si no estoy pues en un ambiente, si no estoy consumiendo, si no me tomo la copa glu, glu, glu en un segundo, si no tengo esa sensibilidad que una copa de vino me emborracha, no pasa nada. Pero sí es muy importante saber cómo hasta qué punto, porque si tú abres esa puerta estás legalizando el consumo. Ya después, ¿quién lo ataja? Mamá, pero es que hace 15 días me dejaste y hoy ¿por qué no me das a probar ese cóctel? O después va a ser Navidad y va a pedir y eso se vuelve inmanejable.
y luego va a ir a una fiesta y va a tomarse unos tragos y él se va a confundir un montón porque va a decir, pero mi mamá en la casa me dejó y acá la mamá de mi amiguita me está ofreciendo, pues yo me los voy a tomar. Entonces, siempre es mejor en las normas que tienen que ver con salud mental que no hayan atajos, que no hayan confusiones, que esté clarísima, cero consumo de drogas, ustedes la formulan pues, pero clarísima, para que lo vaya a hacer de vez en cuando. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Tienen más inquietudes o quieren que les... Hola, yo tengo dos niñas, pero pues una tiene 12. Digamos, todavía es una niña muy sana y apenas están empezando como las fiestas, cumpleaños todavía muy de niños. Pero ya uno sí escucha compañeritos del mismo grado o en otras fiestas de otros grados más adelante que ya ellos compran el trago por Rappi, ellos lo piden, ya los pelados lo piden, lo llevan escondido y se lo toman. Entonces yo tengo dos inquietudes. La primera es, yo siendo una mamá compañera, no siendo la mejor amiga, pero siendo una mamá compañera, que siempre soy un puerto seguro, que me pueden contar todo, ¿cierto? Entonces me cuentan, mami, en tal cumpleaños entraron trago. Entonces, listo, mi reacción como mamá es que no me voy a escandalizar porque necesito que ella me tenga confianza para cuando lleguen otros temas pueda hablar conmigo, pero diciéndole, no, no está bien, cómo lo metieron y quién lo llevó, listo. Hasta ahí súper fácil, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hace uno al respecto? Primero, lo socializa con el resto de papás dejando en evidencia a tu hija, donde si ella se llega a dar cuenta, la confianza hacia mí se va a romper, pero mi responsabilidad como padre que estoy educando es que todos que estamos en la misma situación estemos en la misma sintonía. Entonces, esa es como mi primera inquietud. Y la segunda inquietud es cómo fortalecer esa autonomía y esa personalidad cuando en la adolescencia lo más importante es la aceptación social. Para ellos lo más importante es pertenecer a su grupo, ser los más chéveres, a los que los invitan, porque va a llegar, digamos en este momento no ha llegado, pero va a llegar el momento de que a mi hija le van a ofrecer o alguien va a llevar y le van a decir, ay, es que tú sí eres boba, es que tú no. Obviamente yo le trabajo su autoestima, yo le digo, tú puedes decir que no y vas a pasar súper bien, vas a pasar divertido, no necesitas consumir ni el vapeador, ni el trago, ni no sé, todo lo que les ofrecen hoy en día. Pero ¿qué herramientas tiene uno como papá para fortalecer esas autoestimas y esas respuestas a la negación? Bueno, hay un tema muy importante y es que hay algo que se llama las influencias normativas. A ver, voy a empezar desde el principio. Los jóvenes prueban por dos razones. Una se llama curiosidad y otra se llama presión de grupo. Por esas prueban, no estoy hablando de los que ya están enganchados, sino de los la primera vez o las primeras experiencias. La curiosidad les ayudamos a intervenirla aumentando percepción de riesgo. Estando acá ustedes van a ayudarles a ellos porque están adquiriendo información para aumentar la percepción de riesgo en ellos. Favorablemente o lamentablemente, no sé cómo decirlo, a estas actividades generalmente vienen los papás más juiciosos. Vienen los papás que ven las charlas, que siguen las indicaciones, que, mejor dicho, mi experiencia ha sido, los que menos necesitan esto están acá hoy. Entonces aprovecho y les digo, manden esto en los chats del salón, difúndanlo, compartan la grabación, cuéntenles, pásenles nuestras cuentas de Instagram a esos papás para que les llegue esta información a esos. ¿Por qué? Porque el segundo ítem para intervenir eso que nos estás preguntando, para intervenir la presión de grupo, se llama con influencias normativas. Las influencias normativas son los límites y los límites nos los dan tres instancias: la familia, la institución educativa y una institución que respetemos, escuela de fútbol, scouts, gimnasia olímpica. Si las tres instituciones hablamos el mismo idioma, les ayudamos un montón con esa presión de grupo. Pero si como familia tenemos claras las normas no negociables o los acompañamos para que no tengan conductas adictivas,
pero ellos están en un grupo social donde sí les dan trago y donde sí se puede, y donde esos los dejo ir a donde los papás que se drogan con ellos, que suele suceder, o sea, es súper frecuente que vayan a familias donde los papás fuman marihuana, donde los papás les dan trago, donde se emborrachan. Entonces ahí ya se empieza a perder ese ítem. Y si la institución educativa tampoco está muy encaminada hacia esto, pues ahí ya esa triada empieza a desmoronarse y la presión de grupo va a ser mayor, o sea, se van a dejar absorber por esa presión. Entonces lo importante es ayudarles con esa presión de grupo. Hay varias opciones. Una es hablar los mismos idiomas, las tres instituciones. Yo soy partidaria de que los papás siempre sepan. O sea, yo como mamá agradecería si otra mamá me cuenta que en esa fiesta les dieron trago a los hijos, porque yo no la volvería a mandar allá. Entonces, yo sí prefiero tener información. Ya el manejo, pues ya mirar cómo lo manejas, si le pides al colegio, si ellos pueden poner o informar de alguna manera. ¿Cómo manejas para no afectar la confidencialidad con tu hija? Hay muchas maneras de hacerlo, ya es un tema más logístico, pero sí pienso que los padres se deben enterar de que sus hijos están en riesgo, sobre todo si tienen 12 años, porque a los 12 años hay todo por hacer. El consumo en Colombia está 12, 13 años, entonces hay que empezar la prevención desde antes, ¿cierto? Si está a los 12, no podemos empezarles a hablar de eso a los 12, sino para los 9 o 10. Pero es súper importante que se den cuenta. Yo he tenido papás que me dicen, Cata, hace un año una mamá me llamó y me contó esto. Al principio me enojé, tiré el teléfono, no le volví a hablar a la señora, me demoré para procesarlo, pero hoy agradezco y hoy estoy acá gracias a esa llamada. Entonces hay gente que reacciona mal al principio, pero finalmente, así se demoren en procesarlo, agradecen. Y si no agradecen, pues ya cada familia lo maneja, pero es súper importante que las familias sepan que sus hijos están en riesgo, que sepan que están en consumo, porque ahí priorizamos es al joven, prima es la salud mental de ellos, estamos cuidándolos a ellos. Las reacciones de los adultos, ya cada adulto las procesará. Y para que tu hija se fortalezca, hay que hacer mucho trabajo de algo que se llama usar la gran voz. Usar la gran voz es poner límites, es decir, no quiero, no me gusta, yo puedo pertenecer sin tener que hacer lo que los otros quieren. Si los otros me rechazan porque yo no vapeo, si los otros me rechazan porque yo no fumo marihuana o porque yo no me emborracho en las fiestas, pues aprovecho para tomar distancia de ese grupo, porque ese no es el grupo que le conviene a mi hija o no es el grupo que me conviene a mí. Y ahí se hace un trabajo con ellos. O sea, qué bueno que te estás dando cuenta que por ahí, mi amor, no es, vamos a buscar otras redes sociales, vamos a buscar generar otros vínculos, porque por ahí no es, si a ti te rechazan por no cuidar tu salud, esa no es tu amiga, ese no es tu amigo, y los empoderamos en eso y les ayudamos a que establezcan límites. Y si le cuesta mucho, si está siendo muy difícil por su temperamento, por los rasgos de personalidad, para eso hay mucha terapia. O sea, se busca una ayuda profesional, una terapia breve donde le ayuden a usar su gran voz. Bueno, ahí respondemos. Hemos hablado de esto. ¿Cuáles son los principales riesgos de adicciones en nuestros hijos? Hay muchos, hay riesgos familiares, hay riesgos genéticos, hay riesgos sociales, la normalización del consumo. Yo hoy, como profesional, digo, uno de los principales riesgos es que los adultos estamos normalizando mucho el consumo. O sea, ya es normal que vapeen los chicos, ¿cierto? Como nos explicaba ahorita el doctor, que una cosa sea reiterativa, que sea muy común, que sea frecuente, no significa que es normal y no pasa nada. Eso para mí es un gran riesgo para ellos. Y lo otro es que siento y percibo en las actividades que hago con padres que le estamos teniendo mucho miedo a los hijos, mucho miedo de ponerles límites, mucho miedo de que hay papás que me dicen es que donde se suicide, y es que donde se vaya de la casa, y es que donde se vuelva narcotraficante, es que donde se vuelva prepago. Les tenemos mucho miedo y eso es un tema nuestro, porque los estamos cargando con nuestros miedos.
No sé, profe. Para Ok. Sí, es que te quería, ahorita mencionaste que las dos razones por las que los niños comienzan a probar sustancias son la curiosidad y la presión. Decías que con respecto a la curiosidad el mecanismo es la percepción de riesgo, Aumentar. pero en ese no nos queda muy claro cómo sabe uno como padre si la percepción de riesgo que tiene el niño es suficiente para que esa curiosidad, digamos, no lo lleve a no consumir, a no probar, o si lo lleva a probar, lo lleve a probar, como decías tú, de una manera, entre comillas, responsable. O sea, ¿cómo sabe uno si esa percepción de riesgo si está debidamente construida o si va a ser una herramienta suficiente para que él maneje adecuadamente esa situación? La percepción de riesgo es algo que dura toda la vida, o sea, es un proceso. En la infancia y en la adolescencia se construye con información. O sea, digamos, hoy lo que están aprendiendo ustedes acá va a repercutir en que ellos aumenten su percepción de riesgo, porque puede ser que algunos de ustedes se sienten con ellos a decirles, ve, yo no sabía, mi amor, hasta hoy que hay una enfermedad causada por el vapeo y se llama así. Entonces a ellos les va a llegar esa información, eso va aumentando la percepción de riesgo. Es que ya hay muertes por vapeo, eso aumenta la percepción de riesgo. O sea, la percepción de riesgo se aumenta por información, por educación. Ahorita Sergio nos contaba, antes de comenzar, todo lo que hacen con sus hijos, los talleres, las charlas, toda la información que les brindan. Eso les aumenta la percepción de riesgo. No hay un medidor de percepción de riesgo más efectivo que las conductas de ellos. Si mi hijo se está emborrachando cada 8 días y tiene 16 años, tiene una percepción de riesgo muy baja. Y hay un ambiente que lo está permitiendo, porque si mi hijo tiene 16, 17, 18 años, vive en mi casa y se está emborrachando cada 8 días, es porque puede. Hay adolescentes adictos porque pueden. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. La percepción de riesgo aumenta con la información, la educación, el acompañamiento, hablar del tema, ponerlo sobre la mesa, y es un proceso para toda la vida. Es como nosotros sabemos que debemos hacer ejercicio, debemos alimentarnos saludablemente, debemos trabajar 8 horas, pues, o moderadamente, dormir 8 horas, desconectarnos de pantallas de no sé cuánto tiempo antes. Todo eso es como para aumentar nuestra percepción de riesgo frente a lo cardiovascular, la hipertensión. Y sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Tenemos que trabajar mucho en aumentar esa percepción de riesgo. Pero me dio un preinfarto. Y ese preinfarto que me generó un aumento impresionante en la percepción de riesgo, y al otro día me inscribí en el gimnasio. Entonces es un proceso para toda la vida, pero sí súper chévere que desde chiquitos estemos en ambientes saludables. Me encantó lo que el doctor nos contó ahorita, me parece súper inteligente eso. Uno desde temprana edad unirse con familias que hablen el mismo idioma. O sea, eso es lo más efectivo. Eso se llama acuerdos entre padres. Nosotros hacemos unas charlas, el doctor es pionero en eso, con padres. Se unen, digamos, ¿cuántos padres, profe? 10, 12 padres. Y se habla con esos padres que son los mejores amigos de la barrita, ¿cierto? Digamos que son 6 amiguitos. Entonces esos 12 papás se reúnen y los asesoramos en hacer acuerdos, hora de llegada, hora de fin, 0 alcohol en las fiestas, los recogemos y los llevamos, nos turnamos y se hablan el mismo idioma esas familias, y así les ayudamos un montón a aumentar esa percepción de riesgo, porque ya no van a decir, ay, pero es que a Jerónimo lo dejan hasta las 3 y yo soy el único que entran a las 12. No, porque es que los papás de Jerónimo están hablando el mismo idioma que yo. Ah, es que a mí es la única que llevan mamá. Todos tienen conductor, o a todos se van en Uber y tú eres la única que me vas a hacer pasar una pena. Pero si la barrita está hablando el mismo idioma, pues ya hasta nos ayudamos porque nos repartimos las llevadas y las recogidas. La salud mental no se delega en un conductor. Eso es muy importante. La salud mental no se delega en la hermanita de 18 años. Tenemos que ver cómo están nuestros hijos en los ambientes, cómo llegan de las fiestas, a qué huelen.
Ay, es que en la consulta uno se da cuenta de miles de cosas. En estos días una mamá me decía que se había puesto audífonos cuando recogió a su hija en una fiesta, que las niñas pensaban pues que ella estaba por allá en otro mundo y en el carro a la 1 de la mañana venían hablando de todo lo que había pasado en la fiesta. Esa información el conductor no te la va a dar. Y eso es súper importante. Uno salva una vida, detecta un consumo a tiempo así, recogiendo a tu hija. Entonces, bueno, no sé si te respondí. Yo quisiera, de pronto, en lo de percepción de riesgo y sobre todo para estos padres tan jóvenes, ¿te acuerdas de tu experiencia cuando fuiste a la estación de ayahuasca o yagé en el Perú? ¿Qué percepción de riesgo hay para las personas que pueden hacer tomas de esto? E incluso habíamos hablado de la posibilidad de que yo tomara. Tú me dijiste, profe, mejor no. Dime. Sí, que hay, ¿han escuchado yagé? El yagé. El yagé es un bejuco y es algo pues como muy asociado a ciertas culturas. Ha tenido épocas que se pone muy de moda y eso no es para todo el mundo ni a la ligera, eso requiere una preparación, eso requiere un llamado, eso debe tener una intención, preparar tu cuerpo, tu mente, disponerse a eso. Entonces, no es tomar las cosas como tan a la ligera ni para todo el mundo, no, hay que tener muy clara la información y la preparación para ciertas cosas. El doctor ahorita tenía una diapositiva como todo a su debido tiempo, todo a su debido tiempo. Además, hay que ayudarles con la tolerancia a la frustración, porque también eso es un tema clave en adicciones. Hay que tolerar el malestar. La vida está llena de situaciones duras, tensas, de pérdidas. Entonces, si en la casa no les entrenamos para que saquen callo en la tolerancia a la frustración, ¿dónde? Si no es en la infancia y en la adolescencia, ¿cuándo? Entonces, diciéndoles que no, les estamos ayudando a que toleren el malestar. Ese es uno de los principales riesgos. Cuando no les decimos que no, ellos no se están frustrando. Y están llegando a universidades a donde profesores que les hablan en un tono distinto, donde, no sé, les toca cumplir ciertas normas diferentes, donde perdieron la materia, donde la novia no les paró bolas, donde no pasaron al trabajo que querían y terminan con cuadros depresivos gravísimos o con aumentos en drogas gravísimos. ¿Por qué? Porque no les hemos dicho que no. Yo le digo a los papás, así usted pueda, dígale que no, ayúdele para que aumente la tolerancia al malestar y a la frustración. Es muy importante. Voy a mirar qué más tenemos acá. Bueno, ¿cómo detectar los riesgos de adicciones? Yo como consejero tengo una pregunta respecto. Después de la conferencia de hoy se me prenden las alertas y yo llego con mi hijo a preguntarle sobre cómo está el consumo, pero no le creo del todo. ¿Qué tan pertinente es estas pruebas caseras para detectar algunos consumos, por ejemplo? Pues yo te digo la verdad, yo las amo, porque si es muy evidente el consumo, no hay que hacer la prueba. ¿Para qué? Si tiene ojos rojos, le pillé ripio de marihuana en la mochila, un rascador, pues ellos siempre van a decir, eso no es mío. Siempre. Es que se lo guardé a yo no sé quién, es que siempre. Si la persona lo niega y lo niega y lo niega, bueno, mi amor, oríname acá, por favor. Y esa reacción de él ya nos va a decir un montón de cosas. Pero si no es tan claro, si hay otras conductas asociadas, no es solamente el consumo, o sea, es que está encerrado, está aislado, está desmotivado, lo noto extraño, cambió de amigos, se retiró del fútbol, va perdiendo el año y no tenemos idea, hay que descartar el consumo. Si al indagar nos dicen que no, que es superhumano decir que no, por miedo, no mamá, no papá, pues las pruebas ayudan un montón, incluso ni siquiera alcanzan papás a hacérsela, la reacción de los jóvenes dan el resultado. Yo le digo a los papás, si está negado en que no orina, está consumiendo.
Yo en 20 años no he tenido un pelado que no se deje hacer la prueba y al final era porque tenía el ego herido. No, finalmente era porque había consumido. La marihuana es súper fácil de detectar porque se acumula en la grasita del cuerpo y si es un consumidor habitual, por allá hasta los 25 días, profe, ¿cierto? Todavía sale. Entonces es súper fácil detectarla. Lo que pasa es que es muy miedoso. Vean, la mamá que llorando me grabó un audio, Catalina le salió positivo el día de Halloween, el 31, y ella lo dudó mucho. Ella pensó 15 días y me decía, es que me da susto el resultado. Sí, pero hay que afrontar eso, porque para mí el principal factor de riesgo de adicciones es la edad de inicio. Entre más temprano empiece un joven a consumir, más grave es la situación. Entonces, una prueba visibiliza mucho, pone sobre la mesa muchas cosas, no nos dejamos manipular. Entonces, yo soy partidaria de que sí. El profe ya complementa. Perdón, enseguida yo complemento. Lo que pasa es que, mire, y hay unas sustancias que no se detectan. Entonces, por eso la conducta, el comportamiento, como el rendimiento académico que esté en detrimento, la misma relación o el aislamiento del joven debe decirnos algo, porque algunas, por ejemplo, son muy volátiles, como el popper, eso no se encuentra en ninguno, el papelito que es el LSD. No les digan eso a ellos. Por eso, a eso no les digan. Los alucinógenos en general no hay pruebas específicas en este momento para detectarlos. Por ejemplo, la psilocibina, que es la de los hongos, que están haciendo algunos ofrecimientos terapéuticos con eso, incluso algunas de esas gomitas también, algunas las han encontrado con psilocibina. Entonces, por ello es muy bueno la conducta, comportamiento, esos cambios. Mira, ahí tenemos en este momento hospitalizados unos papás, estaban consultándonos a nosotros y le notaron un cambio de comportamiento y como irritabilidad y una cosa que no era normal. Entonces me preguntaron los papás, yo les digo, descartémosle algo psiquiátrico, porque el muchacho niega a rajatabla pues que estuviera consumiendo y ya lo evaluaron por psiquiatría, en fin, y encontraron que sí venía con un consumo que no estaba admitiendo ni diciéndole a los papás. Entonces, por eso, cuando hay ese tipo de cambios, pues es posible que con las problemáticas de salud mental, que hay tanto trastorno, pues descartemos algo, pero tengamos ahí la posibilidad de que también esté subyaciendo un consumo de sustancias. Son herramientas, las pruebas son herramientas, pero tampoco son el tratamiento. No son el O tratamiento. sea, ¿qué hacemos con eso ya? Porque si le hago una prueba, salió positiva y no hacemos nada, antes le hicimos daño. O sea, si le hacemos la prueba es porque estamos dispuestos a asumir el resultado, a acompañar si sale positivo, no a juzgar, no a denigrar, no a dañar, sino, bueno, mi amor, está pasando esto, entonces nos vamos a poner en esta acción, porque o si no, es contrapreventiva. Por ahí. Como el riesgo más grande que tenemos en este momento, creo yo, es el vaporizador. Y pues eso no nos tocó a la generación de nosotros. ¿Cómo hace uno para saber si están vaporizando? Uno, porque uno la marihuana ve los ojos rojos, se emborrachó, usted sabe que está borracho, pero uno con el vaporizador, ¿cómo hace? También para hay saber? pruebas. Hay prueba de cotinina. Pero que sea algo como que tú lo recogiste de en la saliva, fiesta. o sea, Saliva. hay prueba de orina y de saliva. Pero si tú lo recoges en la fiesta, por ejemplo, o llegan del colegio y no sé, y tú no sabes, pues él no llega, tú le buscas en la maleta, no tiene nada, uno cómo sabe si han vapeado, si no han vapeado, si uno huele, pues no sé. Tú lo puedes poner a orinar y le haces una prueba casera como las de embarazo, que es para detectar cotinina, que es el principio activo de la nicotina, El metabolito. el metabolito, perdón, de la nicotina, o en saliva. O sea, salió de la fiesta y le puedes decir, mi amor, quiero saber esto porque te lo he preguntado varias veces y me lo has negado, pero tengo mucho susto. Y le haces la prueba y sale ahí mismo y se detecta hasta como 5 días. O sea, se lo puedes hacer al cuarto o quinto día. Esa es la prueba, ¿cierto?, de laboratorio, pero también hay pruebas No sé, conversando, oliendo. Yo no sé, pues algo así como que, pues no es mi caso, pero pues para uno saber por siempre. Sí. Que les da, no sé, que les empiece a dar mucha tos. Vea, el vaporizador lo que más les empieza a dar es una tos seca. Una tos seca. Y si ellos no han sido asmáticos,
no han sufrido de rinitis o de alguna otra cosa, pues digamos, hay que buscar o establecer el origen de la tos. Es de lo primero que aparece, una tos seca persistente, muy frecuente. Yo tengo una pregunta relacionada con lo que nos decía Federico y también es como un comentario de lo que yo siento que pasa en nuestra sociedad, en nuestro entorno, los compañeritos del colegio. Tengo un hijo de 13 años y es también como papás de entender como hasta qué punto nuestra labor de papás también nos permite, y dentro de las leyes que no las conocemos muy bien, todo ese tema de inspeccionar a los hijos. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra familia la rutina de el niño tiene 13 años, tiene un celular y nosotros lo tenemos súper restringido y además tenemos clara la norma de que el celular se revisa. Los papás podemos en cualquier momento revisar tu celular. El niño lo sabe, el niño no lo entrega de forma tranquila, pero uno se encuentra que en los chats hablan cosas súper pesadas, que mandan cosas que son inadecuadas para la edad, en fin, pero esto es un pequeño ejemplo. Pero también con el tema de las pruebas de drogas, las pruebas de alcohol, la revisada de la mochila. Hay muchos papás y muchas mamás que dicen, ay no, es que yo cómo le voy a revisar si es que eso es como interferir en su privacidad o interferir, se sienten como que están haciendo una violación de los derechos de intimidad de los niños, pero también entender como hasta si hay alguna norma, no lo sé, si hay alguna ley del gobierno o no lo sé, para entender como hasta qué punto y hasta qué momentos podemos los papás hacer esas revisiones, porque pues a veces unos nos sentimos de pronto demasiado revisones, pero hay otros que no, con ese tema de la intimidad, entonces resulta que no se le meten en nada al niño, no miran una mochila, no miran un celular, no hacen una prueba, entonces como saber esos límites como padres. Yo pienso que todo lo que favorezca la salud mental de nuestros hijos hay que hacerlo. Hay procesos de jóvenes que no ameritan revisar, que uno los ve tan ubicados, sin signos ni síntomas de ninguna problemática, sin conductas de riesgo, que no hay necesidad. Pero si tu hijo está teniendo signos y síntomas de consumo, si no le revisas, le estás haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque él no tiene la capacidad, ni el discernimiento, ni la autorregulación, ni la corteza prefrontal, hasta el punto de tomar esas decisiones solo o de salirse de ese ambiente de riesgo o de decir que no. Entonces ahí es cuando yo les decía, les prestamos nuestra corteza para ayudarlos. Podría ser negligencia. Si tú ves conductas de riesgo en tu hijo y dices, ay, pero qué pena mirarle el celular, o pero qué pena revisarle la mochila. Lo que yo veo ahí, pues, en algunos padres es mucho miedo, porque en esa mochila van a encontrar algo, o por la reacción del joven, o porque el joven ya es el jefe del hogar y los papás perdieron toda la autoridad. Entonces a esos papás les cuesta mucho. Y hay papás muy inhibidos, hay papás que les cuesta ejercer la autoridad, que son permisivos por sus rasgos de temperamento y personalidad. Entonces ahí es que el papá necesita orientación. Pero es muy particular también cada caso, porque yo he tenido mamás y papás muy obsesivos queriéndole revisar y meterse en la intimidad de jóvenes que no es necesario hacerlo. Entonces hay que analizar el caso por caso, pero si hay signos y síntomas de riesgo, yo pienso que sí hay que, eso para mí es acompañamiento. Yo quiero complementar ahí, es que legalmente, por ejemplo, la Ley de Infancia y Adolescencia, sí, explícitamente habla de la responsabilidad de los padres y el deber y la obligación de cuidarlos y protegerlos del consumo de las sustancias. Igual los colegios. Eso está explícitamente en la Ley de Infancia y Adolescencia. Hay algo en el Código Nacional de Policía también, pero más con relación a las instituciones educativas. Y hay algo, le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, ustedes estaban muy chiquitos, hace 20 y pico. Aquí hubo un secretario de gobierno en Medellín que empezó a ir a las discotecas, a los sitios públicos, a buscar jóvenes, y cuando encontraba jóvenes que estaban bebiendo o consumiendo alguna cosa, llamaba a los padres. Les decía, miren, en la Ley de Infancia y Adolescencia está la responsabilidad de que ustedes deben cuidarlos.
Entonces me hacen el favor y se vienen a realizar unos cursos de capacitación para que puedan manejar eso. O sea, hay respaldo en la ley de infancia y adolescencia. Y hay una cosa súper importante con el tema de los celulares, las redes, los dispositivos. En teoría son para mayores de 14. Cada familia define y decide cuándo darlos. Pero yo siempre sugiero que antes de dar ese acceso tengan clarísimas las normas. Porque si están claras, pues después puede pasar eso. Mi amor, te lo voy a revisar, o yo me sé la clave, o a esta hora me lo entregas en la noche porque no quiero que lo metas al cuarto, o para el colegio no lo llevamos, no sé, lo que cada familia determina. Pero las normas se deben poner antes de dar el dispositivo. Sin embargo, en estas charlas muchas familias nos escriben y nos dicen, ay, yo allá me di cuenta que he cometido un error y mi hijo lleva bebiendo 1 año. O di el dispositivo sin las normas. Siempre estamos a tiempo de reparar. Nuestros hijos están muy chiquitos, así tengan 17 o 18 años, van a seguir a cargo de nosotros otros añitos, en la mayoría de los casos. Entonces, siempre nos podemos sentar con ellos y decir, yo no sabía esto. Hoy lo aprendí. Esto es muy bueno que lo sepan porque la idea no es que ustedes tampoco salgan con culpa, no, sino que qué vamos a hacer y a reparar. Entonces, hoy lo aprendí, yo voy a procesar esta información y voy a hablar contigo porque quiero que cambien algunas cosas. Y yo también voy a cambiar algunas, no sé, como involucrarse a conversar con ellos, a reparar. Siempre se puede reparar. Y recuerden, el cerebro de ellos es una plastilina, o sea, es una arcilla. El de nosotros es más rígido, a nosotros nos cuesta más. Ellos se adaptan a los cambios, así de rápido. Buenos días, yo tengo una pregunta y un comentario. Cuando ya detecta que, bueno, ya hay una evidencia de consumo, ¿cómo se debe afrontar eso? ¿Qué se debe hacer? Porque pues yo puedo como mamá angustiarme como la que tú decías ahora y no saber cómo afrontarlo. Otros papás se llenan de furia y de ira y pues simplemente echan al hijo de la casa. Otros no hacen nada porque tienen miedo de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo actuar? Bueno, lo primero es, en el momento del consumo, a una persona que esté bajo efectos de algo, ahí no lo intervenimos, porque pues no está en sus cabales, no está razonando, porque también uno está muy impactado y con mucho malestar. El cerebro el de los papás cuando detectan el consumo, y es una sorpresa para nosotros, se pone en estado de supervivencia, o sea, se pone como en rojo, en lucha, queriendo atacar. Entonces ahí no tenemos la conversación con ellos. Cuando ya estamos en verde y esta cortecita sí está funcionando, sentamos a nuestro hijo y le decimos lo que pensamos. Si están papá y mamá, ojalá los dos. Y ojalá que él sienta que es una conversación distinta, no en el ascensor, no en el carro viniendo para el colegio, sino esto que pasó, pues, y ya lo que cada familia piense, porque es que eso depende de lo que cada familia tenga determinado. Si tienen clarísima la norma de que no hay consumo, de que ustedes no lo avalan, de que ustedes no lo permiten, decirle eso, recordarle la norma no negociable, y hay que analizar si es una experimentación, si es un consumo recurrente, si es una reincidencia. Nunca optar por, si es un adolescente, irse de la casa. Así no se acompaña a un hijo. Eso lo decimos en medio de nuestro cerebro de supervivencia activo en rojo, pero así pues no lo podríamos acompañar y lo ideal es acompañarlo. Cata, hay algo muy importante, lo decíamos en el live anoche, y es consultar a un profesional. ¿Sabe por qué? Porque lo veníamos conversando en el carro también, Cata y yo. A un profesional que tenga experiencia, porque por ejemplo ustedes llaman a un centro de rehabilitación y las personas se desesperan y en el centro de rehabilitación le dicen no, hay que internarlo ya, nosotros vamos por él, y realmente si evaluamos, como está diciendo Cata, pues es una experimentación, pues es una reincidencia, y lo que se puede hacer es una intervención adecuada de acuerdo con ese caso.
Entonces es mejor una asesoría profesional y desafortunadamente en un gran número de los centros de rehabilitación hay personas que han sido rehabilitadas, entonces no ven sino como único modelo el estar internos y no necesariamente. Nosotros manejamos muchos programas ambulatorios con las consultas y ese acompañamiento interdisciplinario con muy buenos resultados y buen éxito, o a veces tenemos actividades día o tratamientos personalizados y en casa, por ejemplo. Entonces es mejor una asesoría profesional, comentar el caso y ver cómo se pueden orientar de la mejor manera. Sí, es muy importante que pase algo, porque si, no sé, lo recogimos borracho, le detectamos bajo efectos de una droga y no pasa nada en la familia, te aseguro que él no va a parar el consumo. Debe pasar algo. Ir a un profesional les pasó algo, me hicieron una valoración, me restringieron esto, no sé, pero sí debe cambiar en algo para que ese cerebro le quede fácil interpretar de, "Ay, me complica la vida el consumo, pasan estas cosas y estas consecuencias", es importante. Bueno, yo creo que ya debemos ir cerrando porque se nos pasó un poquito el tiempo. Sí. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Ay, sí. ¿Dónde están los? Miren El Instagram nuestro. Cuando de buscar ayuda profesional, aquí están nuestros teléfonos, aquí están nuestros Instagram. Nosotros ponemos mucho contenido para padres, pura prevención. Por favor, compártanle esto a esa familia que lo necesita y no está hoy acá para que hablen el mismo idioma. Bueno, profe, cuénteles del grupo. Bueno, y les comentamos algunas personas que estén con algunas inquietudes o una problemática que estén pasando, sean ustedes o alguien conocido de ustedes. Nosotros vamos a hacer unos grupos de acompañamiento, ya tuvimos el primero en agosto para familias de personas que tienen estos problemas. Vamos a hacer un encuentro 3 miércoles, el 8, 15 y 22 de noviembre. Presencial o virtual. Entonces quienes estén interesados en que les ampliemos la información, nos pueden escribir al Instagram o escribirnos por WhatsApp y les podemos dar como el resto de la información completa. Es unos talleres de acompañamiento bastante importantes en donde evaluamos o analizamos esos casos particulares para poder dar una orientación adecuada. Pueden ser consumos iniciales, puede ser algún familiar que tenga un abuso o algún familiar que tenga una dependencia. Son unos grupos con un cupo limitado porque no queremos que sea mucha gente para poder acompañar a las familias y vamos a estar tanto el doctor como yo en esos grupos. Presencial va a ser en San Lucas por el Montessori a las 6 de la tarde, 3 miércoles. Bueno, muchas gracias. Esperamos que esto les sirva bastante y lo puedan aplicar en sus familias.